En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestra lectura continuada del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versículos 40 al 45. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba en las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este es un hermoso texto, la curación del leproso. Es un texto que tiene mucha actualidad, y para poderlo entender quisiera compartir con ustedes algunos datos. Pensando en lo que ocurría cuando alguien moría, en el duelo que se hacía en el mundo judío. El duelo de los judíos le llaman Abelut. Abelut es todo el periodo de duelo. Cuando era alguien muy cercano, en el caso de papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, el que entraba en duelo se rasgaba la vestidura, se rompía el vestido junto a su corazón, para decir que se había muerto alguien muy cercano a su corazón. Si era alguien familiar, un poco más retirado, se rasgaba las vestiduras por la parte derecha, siempre cercano al corazón, cuando moría un familiar. Y durante los días que seguían, había duelo de los primeros días, que era un duelo fuerte, duelo de la primera semana, duelo de un mes y duelo de un año, según quién era el que moría, si era alguien muy cercano o alguien un poquito más lejano. Se rasgaba las vestiduras. Y además, la persona durante un mes no se afeitaba, no se peinaba, para decir que estaba en duelo. Entonces, esas eran señales cuando había un duelo. Este leproso, según nos narra el Levítico en el capítulo 13, este leproso va con las vestiduras desgarradas. Va con las vestiduras desgarradas junto a su corazón. ¿Quién es el que ha muerto? Él está muerto en vida. Por eso lleva las vestiduras rasgadas. Y va sin peinarse, va sin afeitarse también. ¿Por qué? Porque él está haciendo duelo por sí mismo. Él se considera ya un muerto en vida. Era una situación difícil. Un leproso estaba condenado a la muerte en esa situación. Condenado a la muerte porque era un marginado completamente. Y ese acto de rasgarse las vestiduras, los judíos le llamaban quería. Quería era ese acto de rasgarse. Cuando alguien iba así rasgado, todo el mundo se daba cuenta que estaba de duelo. Pero el leproso manifestaba que estaba de duelo continuamente. ¿Por quién? Por él mismo. Pues aquí tenemos el caso del leproso. Con eso que acabo de decir, nos da algunos elementos para interpretar el texto, nos da algunos elementos importantes para darnos cuenta qué es lo que está pasando en la vida de este leproso. Se le acerca a Jesús, el leproso, y eso no se podía permitir, que un leproso se acercara a una persona sana. ¿Por qué? Porque lo contaminaba. Tanto es así que un leproso también tenía que ir sonando una campanita para decir: por aquí voy, por favor, aléjense, no se acerquen, no los quiero contaminar. Jesús hace caso omiso de cualquier cosa, de cualquier ley, de cualquier prejuicio, y Jesús deja que el leproso se le acerque. Un rechazado, un marginado. Jesús permite que este hombre se le acerque, sabiendo Jesús que eso va a traer consecuencias en su vida, sabiendo Jesús que eso le va a traer problemas en su vida, sobre todo con el poder religioso. Y este leproso de rodillas le suplica a Jesús:
le suplica que lo limpie, le suplica que le dé salud. ¿Por qué? Porque él quiere retornar a la vida, él quiere retornar a su sociedad, él quiere retornar con su familia, él quiere retornar a ser un ciudadano común y corriente, él quiere retornar allá donde él se sentía bien, y aquí está sufriendo, aquí está completamente muerto. Y le dice, si quieres puede limpiarme. Detrás de esa súplica del leproso está, si tú quieres devolverme a la vida en sociedad, si tú quieres devolverme a mi familia, si tú quieres sacarme de la marginación, eso es lo que está detrás de esta súplica, si quieres puede limpiarme. Y la actitud de Jesús es compadecido de él. Jesús padece con él, padece con el leproso, se hace uno con el leproso. Y de esa actitud que ha nacido en Jesús, como prueba de ello, Jesús extiende su mano. Extender la mano significa emanar una fuerza, una acción, sacarlo de la muerte para la vida, liberarlo. Por eso Jesús extiende su mano. Y no solo extiende su mano, sino que lo toca. Tocarlo, eso fue un desafío terrible para Jesús, porque Jesús sabe que al tocar el leproso, él queda impuro, también queda contaminado. Ya no puede Jesús insertarse a la vida social así nomás si no se purifica. Le tocó. Jesús sobrepasa la normativa, va más allá de las leyes, va más allá de las normas. Asume la situación del leproso, al tocarle asume la situación de este hombre. Corre los riesgos que inmediatamente le traen como consecuencia. Quiero, queda limpio, le dice Jesús. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo acepto lo que me venga por haber hecho esto. Yo acepto las consecuencias de haberte tocado. Yo acepto las consecuencias de haberte curado de esta manera. Yo acepto el conflicto con el poder religioso. Esto es lo que Jesús está diciendo cuando dice, yo quiero, queda limpio. Acepta ser marginado igual que el leproso. Sabe que a partir de este momento él está contaminado, él está impuro. No puede andar ya contaminando a otros más. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. El mal es vencido por Jesús. El leproso es recreado. El leproso es reivindicado para la sociedad. Jesús le despide al instante. Jesús no atrapa, deja libre. Jesús hace las cosas y no espera nada a cambio. Jesús da sin esperar que le den, ni que siquiera que le den las gracias. Le despidió al instante, lo envía en misión. Le prohíbe severamente que diga quién lo ha curado, quién lo ha sanado. Le da un mandato. Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Lo manda en misión para que no le prohíbe que hable del milagro, lo que le prohíbe es que hable de Jesús, porque si habla de Jesús le acelera la muerte, le acelera la condenación. Jesús está contraviniendo la normativa, Jesús está contraviniendo las leyes, Jesús ha ido contra las normativas y esto le acarrea problemas a Jesús en su vida. Esto es una acusación que se le va a ir sumando a la causa de su muerte. Y es interesante que provoca también en Jesús esta curación del leproso. En Jesús provoca que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad. Se vuelve un blanco del ataque. Jesús ha quedado impuro. Comienza a tener problemas con las autoridades, va contra las leyes. Se quedaba en las afueras como el leproso. Jesús ha asumido la vida del leproso. Jesús sabía que el sanar al leproso de esta manera le iba a acarrear a él sus consecuencias, asume las consecuencias. Jesús acepta ser leproso, Jesús acepta ser marginado, Jesús acepta vivir en lugares solitarios. Jesús acepta el sentirse de esta forma rechazado. Pero ocurre un cambio en la gente también. La gente acude a él, acude a este marginado, acude delante de este impuro, acude de frente a este que está contraviniendo las normativas, acude a este que es un hombre no deseado por el poder religioso, un hombre repugnante a los ojos del poder religioso. Acudían a él. Entonces se da un cambio también en la gente. La gente contraviene las normativas también de purificación, las normativas de la pureza e impureza.
Yo me pregunto, ¿qué haría Jesús hoy de frente al coronavirus? Yo me pregunto, ¿qué haría Jesús hoy de frente a esta enfermedad que contamina, de esta enfermedad que quien la tiene que ser un marginado, tiene que marginarse? Yo me pregunto si Jesús diría, la normativa del gobierno es esta, la normativa de la organización tal es esta, yo no puedo hacer nada, yo tengo que obedecer simplemente las normas, yo tengo que obedecer las leyes. ¿Qué haría Jesús? Me pregunto yo. ¿Qué haría Jesús de frente a toda esta forma de abordaje que estamos haciendo con respecto al coronavirus? ¿No será que a veces nos escudamos nosotros tras la normativa, tras la ley, y decimos yo no puedo hacer nada porque la normativa, la ley dice esto? ¿Qué haría Jesús? Me pregunto yo. De frente al leproso yo veo que Jesús asumió el quedarse él como leproso. De frente al leproso Jesús asumió la propia vida del leproso. No le dio ningún temor contaminarse, no le dio ningún temor tocar al leproso, no le dio ningún temor dejar que el leproso se le acercara. El coronavirus es un reto tremendo que tenemos hoy nosotros los cristianos, desde nuestra fe. ¿Qué respuesta tenemos nosotros de frente a esta pandemia tan tremenda? ¿Qué respuesta tenemos desde la fe? ¿Cuál es mi rol como cristiano de frente a esta situación? ¿Cuál es mi respuesta como cristiano? ¿Cuál es mi respuesta desde la fe? Jesús iría contra la normativa, Jesús iría contra las leyes, Jesús desafiaría cierta normativa. ¿Qué es lo que haría Jesús? Yo veo que en la vida del leproso Jesús desafió la normativa. En la vida del leproso Jesús contravino reyes y normas, pero prefirió ser uno con el leproso y prefirió transformarse en el leproso y que este hombre volviera a la vida, este hombre volviera a recuperar su estado de hombre libre, de hombre con derechos y con deberes. Me quedo con esta pregunta y me quedo con la pregunta para ustedes. ¿Cuál es nuestro rol como cristianos de frente a esta pandemia? ¿Qué puedo hacer yo desde la fe? ¿Qué puedo hacer de frente a la disyuntiva, la normativa o el evangelio? Se los dejo, hermanos y hermanas, para que veamos qué respuesta podemos dar. Yo creo que a veces somos cobardes, a veces desde nuestra cobardía nos ocultamos, y a veces desde nuestras cobardías no hacemos las cosas y nos amparamos en la ley. La ley dice esto, la ley dice esto, la ley dice esto, y no nos atrevemos a dar un paso más adelante porque la ley nos ha maniatado, porque la ley nos tiene completamente paralizados. Hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro aporte como iglesia? ¿Cuál va a ser nuestro aporte de nuestra fe, de nuestra esperanza? Pensémoslo y hagamos, actuemos. Pensémoslo y no nos demos marcha atrás. Este mundo está esperando una respuesta también de parte nuestra, desde la iglesia. Yo y ustedes somos iglesia. ¿Qué daremos como iglesia? Esa es la pregunta. Que el buen Dios nos ilumine y que el buen Dios nos ayude. Y quiero concluir con una oración de Francisco de Asís. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Que el Señor les bendiga.